¿Qué tal, amigos de los grupos Crece? Me da mucho gusto saludarles y especialmente en una nueva serie que sé que nos va a bendecir mucho. Es algo que está ardiendo en nuestro corazón y esperamos que también arda en el tuyo. Esta serie se titula Casas de Intercesión, porque creemos que Dios quiere levantar hogares, lugares y más que lugares y hogares, personas, familias que tengan un corazón para Dios, un corazón para interceder. Y como te comentaba, esto es algo que arde en el corazón de Dara y en el mío, porque es nuestro deseo en lo personal y una de nuestras oraciones que nuestra familia y nosotros nos volvamos en personas que intercedan, es decir, que piensen en otro. Una familia que busca más que agradarse a sí mismo, que busca agradar a Dios, que busca cumplir el corazón de Dios, que busca conocerlo primeramente, porque no puedes llegar a poder cumplir el corazón de Dios si no lo conoces. Entonces lo conoces, pero lo buscas atraer a la tierra por medio de la oración. Como dice esa famosa oración del Padre Nuestro, venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra. Pero lo interesante de esto es que la intercesión no está enfocada en uno mismo, no está enfocada en mis necesidades, no está enfocada en lo que yo quiero, en lo que a mí me gustaría obtener. La intercesión está enfocada primeramente, y lo vamos a ver a lo largo de esta serie, ¿verdad? Donde van a estar participando varias personas, va a estar muy padre, así que no te lo pierdas. La intercesión está enfocada primeramente en Dios y en segundo lugar en otras personas. Y esto es lo que cumple, así se cumple la ley. Dice la Biblia que le preguntaron a Jesús, ¿cuál es el mayor mandamiento o cómo resumirías tú la ley? Y él dijo, amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que de alguna manera práctica, el interceder tiene que ver con el cumplir el corazón de Dios. Por eso necesitamos un entendimiento de esta verdad. No es algo que simplemente se va a dar de la noche a la mañana, no es algo que simplemente vamos a tener, de hecho que es algo que tenemos que desarrollar y aprender, pero que cuando lo entendemos, lo recibimos, lo aprendemos, puede cambiar nuestras vidas. Y para esto vamos a darnos cuenta que necesitamos un amor sobrenatural, un amor que va más allá de lo que nosotros pudiéramos tener, producir, un amor que viene de Dios en nosotros. Por eso considero que la intercesión no se da de la noche a la mañana. La intercesión es el resultado, y yo lo podría decir así, es el resultado de comprender un poco más el corazón de Dios y arder en pasión por ese corazón de Dios y pelear por él en oración. Eso es la intercesión. Y el primer paso o escalón en una vida de intercesión es la oración. Antes de que tú y yo lleguemos al punto de interceder, al punto de buscar más lo de Dios que lo nuestro, si somos sinceros por nuestra naturaleza egoísta, el primer paso es la oración. Pues sería prácticamente imposible tener una vida de intercesión sin una vida de oración. Por eso, antes de llegar a la parte de la intercesión, me gustaría poner el fundamento de la oración. Y hemos hablado en varias ocasiones de la oración. En la última serie hablábamos de cómo la oración nos ayuda a ordenar las cosas. La oración es maravillosa, es un tema súper amplio y es parte de la vida de nosotros como creyentes. Y si recuerdan, es parte del corazón de lo que Dios puso para los grupos Crece, que seamos casas de oración, lugares donde prioricemos a Dios. ¿Por qué? Porque la oración, vamos a recordar que nos habla de comunión con Dios. La oración siempre nos va a hablar de tener una relación personal con Él, una relación constante con Dios, porque Dios no quiere que tengamos con Él una relación de vez en cuando, una vez a la semana, sino que nuestra relación con Él sea constante, diaria, de tal manera que nosotros seamos transformados, le podamos conocer a Él y de alguna manera nos demos a conocer a Él y esa relación sea maravillosa. Eso es lo que Dios siempre ha querido desde el principio. Esta es la relación que tú y yo podemos ver en toda la Biblia, en ese deseo donde Dios desde el principio que creó al hombre y lo puso en el huerto del Edén, lo puso para tener comunión con Él. En esta relación Él puede dar a conocer su corazón. Y escucha, es lo bonito de esta relación. Dios da a conocer su corazón para que otros lo abracen como suyo y al entenderlo, al conocer el corazón de Dios y al abrazarlo como el suyo, lo busquen, lo pidan, lo oran. Es decir,
intercesión. Este ha sido parte del deseo de Dios desde el principio. Y en el Antiguo Testamento, la oración se desarrolla principalmente alrededor de un lugar, del templo, conocido también en algunas porciones, descrito como con esta expresión, la casa de Dios. Y por eso quiero que podamos, para esta primera sesión, analizar un poquito el pasaje de Isaías capítulo 56. Vamos a analizar en la Nueva Traducción Viviente varios versículos, pero poner como fundamento el versículo 7 en la Reina Valera. Dice: yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Está hablando del lugar donde Dios está hablando del lugar donde Dios se revelaba a las personas, se daba a conocer, perdonaba a las personas en el templo. Yo los recrearé en mi casa de oración. Y es interesante que en esta ocasión al templo le llama casa y casa de oración. Dice: sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Y bueno, esto es un versículo impresionante, donde nos da a entender que el lugar donde Dios quiere encontrarse con nosotros, donde el lugar donde Dios desarrolla su relación con nosotros, o de alguna manera la sombra de lo que ahora es en este tiempo, es un lugar que le llama casa de oración. Y eso me hace preguntarme esto: ¿acaso Dios tiene una casa física en estos días? ¿Acaso Dios tiene una casa, o sea, como que pudiéramos encontrarla en una dirección y eso? La realidad es que si tú y yo analizamos la Biblia, vamos a recordar que ahora Dios habita en los corazones de aquellos que hemos creído y recibido a Jesús como nuestro Señor y Salvador. En otras palabras, puedo decirte que Dios ya no habita en un lugar físico. No es que Dios esté en un lugar. Dice que ahora tú y yo somos templo del Espíritu Santo. Somos templo de Dios, la casa de Dios. Dios ha decidido habitar y hacer morada en nosotros. Y eso es uno de los milagros más maravillosos que Jesús vino a explicarnos que iba a suceder a causa de su sacrificio en la cruz. Sin embargo, yo sí te puedo decir que en estos días hay lugares consagrados, lugares apartados para Dios, lugares donde el objetivo de ese lugar, el propósito de ese lugar es que Dios esté, y es que tú y yo podamos encontrarnos con Él. Ahora, quiero explicar un poquito más qué es consagrado, porque consagrado significa apartado para un uso especial o exclusivo. A veces cuando hablamos de que no, que está consagrado y esto, no entendemos bien, pero simplemente es decir, tiene un uso exclusivo. Y yo puedo decirte, como parte de la familia de Trigo y Miel, que las instalaciones de nuestra congregación de Trigo y Miel han sido apartadas, consagradas para que sea un lugar donde se sirva a Dios, donde todo lo que apoye, todo lo que contribuya, todo lo que sirva para que más gente conozca a Dios, se conecten con Dios las personas, ese va a ser un uso que se le puede dar a estas instalaciones, porque estas instalaciones han sido consagradas para Dios. Ahora, no solamente hablo de un lugar físico como una congregación, pero también creo yo que de la misma manera nuestros hogares, y de una manera clara y práctica en el caso de los grupos crece, cada grupo crece que está abierto ha sido consagrado, apartado con un propósito, o puede ser apartado con el propósito de que sea un lugar de encuentro para con Dios, donde nos relacionemos con Dios, donde Dios nos hable, donde estemos con Él. Y de una manera personal, yo creo que si tú eres una persona que tiene una relación constante con Dios, casi todos tenemos un huequito, un lugar especial donde nos conectamos con Dios. Puede ser la sala donde te gusta orar, puede ser el baño, ¿verdad? Hay gente que tiene tantas distracciones que a veces en el baño, que es donde nadie te interrumpe, es donde te conectas con Dios, pero el punto es que tú tienes una relación constante con Dios. Hay un lugar especial donde de alguna manera te conectas con Él. Y el deseo de Dios es que, escucha, tanto las instalaciones de Trigo y Miel como el grupo Crece en donde te encuentras, o tu hogar, y no solo tu hogar, sino tu vida, que también es templo del Espíritu Santo, sea la casa, sea un lugar, escucha, de oración. Porque el fundamento para la intercesión, primeramente, es la oración. El primer paso, el escalón. Y en base a esto me gustaría que en los minutos que restan pudiéramos analizar este pasaje de Isaías 56 para ver algunas características de un lugar donde Dios está. Un lugar donde Dios es honrado, un lugar que se le puede denominar
casa de oración. Y en esta ocasión, ahora vamos a leerlo en la versión en Nueva Traducción Viviente. Dice Isaías 56, capítulo 56, versículos 3 al 8. Dice, no permitan que los extranjeros que se comprometen con el Señor, y es interesante esta porción porque lo está diciendo a los judíos, pero está hablando de los extranjeros que se van a relacionar con Dios. Dice que estas personas digan, el Señor nunca dejará que yo sea parte de su pueblo. Y no permitan que los eunucos digan, soy un árbol seco, sin hijos y sin futuro. Pues esto dice el Señor, y es una promesa súper linda, la verdad, súper hermosa. Dice, bendeciré a los eunucos que guarden como santos mis días de descanso. Es decir, que tengan una relación, que aparten un tiempo para estar conmigo, porque son intencionales en su búsqueda conmigo, que deciden hacer lo que a mí me agrada y me entregan su vida. Dice, les daré dentro de las paredes de mi casa un recordatorio y un nombre, mucho más grande del que los hijos o las hijas pudieran darles. Es una promesa que por sí sola pudiera analizarse, ¿verdad? Que es impresionante. Dice, pues el nombre que les doy es eterno, nunca desaparecerá. Dice el versículo 6, también bendeciré a los extranjeros que se comprometan con el Señor, quienes lo sirvan y amen su nombre, quienes lo adoren y no profanen el día de descanso, y quienes se mantengan fieles a mi pacto. Versículo 7, los llevaré a mi monte santo de Jerusalén y los llenaré de alegría en mi casa de oración. Aceptaré sus ofrendas quemadas y sus sacrificios, porque mi templo será llamado casa de oración para todas las naciones. Versículo 8, pues el Señor soberano, que hace volver a los marginados de Israel, dice, traeré a otros también, además de mi pueblo Israel. ¿A dónde? A la casa de oración. Pero en estos versos, hablando de ese lugar de oración, hablando de ese lugar especial donde Dios se manifiesta, donde la gente se conecta con Dios, ese lugar de oración habla de varias características, y estas características las podemos aplicar tanto en la parte personal como en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestra familia o en un lugar físico. Y la primera característica que quiero resaltar es que es un lugar dedicado. Digan conmigo, un lugar dedicado, un lugar consagrado. En el versículo 7 nos habla de que este lugar especial está en el monte santo, y santo nos habla de algo apartado. Santificado habla también de consagrado, es decir, apartado con un propósito específico. Nos habla de un lugar dedicado, un lugar donde Dios es el más importante y honrarlo es el objetivo. Por eso se le conocía como el monte de Dios, como el monte que lleva su nombre, el monte donde Dios se encuentra con las demás personas. Es un lugar dedicado. Y yo quiero decirte que para poder crear un lugar de oración, tú y yo tenemos que apartar, dedicar espacios. Espacios quizás en nuestra casa, quizás tienes como en una película, ¿verdad? Un cuarto de oración, un cuarto de guerra, un cuarto donde tú te conectas con Dios, y es especial para tener tu relación con Dios, para poder orar, para poder platicar con Dios, para poder leer la Biblia. Puede ser quizás la cocina, puede ser un rincón en tu casa, puede ser la sala, puede ser el vestidor, yo qué sé, donde tú te encuentres con Dios y puedas tener esa comunión con Él, pero es un lugar dedicado, un lugar especial. Así como también en Trigo y Miel, pues entendemos que este lugar está dedicado y es especial para su uso, para conectarnos con Él, para cantarle, adorarle y todo eso. Bueno, nosotros en lo personal lo podemos hacer. Nuestras casas pueden ser dedicadas a Dios, nuestros hogares pueden ser dedicados a Dios, donde decimos el objetivo y el que reina y al que le vamos a dar lugar en esta casa es a Dios. Y eso va a llevarnos a tener una conducta y una actitud diferente en nuestros hogares. Pero el punto es un lugar dedicado. Ahora, no solamente hablamos de un lugar, podemos hablar de una persona dedicada, una persona cuyo propósito, cuyo fin es agradar a Dios, cuyo objetivo es vivir para Dios de una manera real y personal. Cuando una persona tiene una relación con Dios, o es su deseo mantener una relación con Dios, de alguna manera podemos decir que se va a consagrar, se va a apartar, va a dejar de hacer otras cosas, no se va a contaminar, no va a permitir ciertas cosas en su vida porque tiene un propósito específico, como aquella persona que tiene el propósito de ser un atleta profesional y sobresalir y un día ir a las Olimpiadas, se aparta de ciertas cosas
Así, se abstiene de ciertos alimentos y tiene ciertas conductas. Bueno, así nosotros también con el propósito de agradar a Dios, de ser un lugar donde Dios habita, una persona donde Dios esté y que pueda ser de bendición a otros, que cuando oremos en lo personal, donde quiera que estemos, podamos conectarnos con Dios. Bueno, así tú y yo te podemos el día de hoy dedicarnos a Dios. Podemos vivir para Él, podemos estar consagrados para Él. Por eso la primera característica es un lugar consagrado, una persona consagrada. Si lo hacemos así, podemos decir que estamos preparando un ambiente, un lugar, para que ese lugar, esa persona sea una persona de oración, un lugar de oración. La segunda característica que veo en esta porción es que es un lugar donde todos sean bienvenidos. Porque me llama la atención que aunque esta porción esté enfocada a los judíos, primeramente, que eran los que tenían una relación con Dios, los guardianes de la ley, etcétera, habla de tres grupos de personas, ¿verdad? Habla de extranjeros, eunucos y de muchos pueblos, ¿sí? Lo cual nos habla de que un lugar de oración es un lugar donde todos son bienvenidos. Es un lugar donde no hay acepción de personas. Un lugar donde todos pueden encontrarse con Dios. Y me bendice que Trigo y Miel, nuestra casa, es un lugar donde no importa el contexto que tengas, la religión que tengas, si tú tienes el deseo de venir, de encontrarte con Dios, aquí lo puedes encontrar y aquí vas a ser bienvenido para encontrarte con Dios. Y los grupos crece que son lugares dedicados a Dios, como ya dijimos en el punto 1, son lugares donde cualquier persona puede venir, cualquier persona que tenga el deseo de encontrarse con Dios puede asistir, ¿verdad? Porque es bienvenido. Me llama la atención donde dice eunucos y extranjeros podrán venir y encontrarse con Dios. Ahora, de una manera personal, para ser una persona de oración, o una familia de oración, pero de una persona de oración, habla de que es una persona que es amigable, que es amable, que es cordial, que es educado con las demás personas, que no es grosero, que siempre es ameno con los demás, que es cordial, que de alguna manera tiene una actitud de bienvenida a los demás, a las demás personas, para que puedan ver en ella, en él, un reflejo de Dios y puedan conectarse con Dios. Un lugar donde todos sean bienvenidos. Yo creo que eso es algo que necesitamos entender, porque una casa de oración es un lugar donde cualquier persona, el eunuco, el extranjero, los que de alguna manera tienen pacto como los israelitas o cualquier persona se encontrará con Dios. Tercer característica que encuentro en esta porción es un lugar alto. Nos habla de que esta casa está en el monte de Jerusalén. Es decir, un monte es un lugar alto. La casa de oración estaba en un lugar alto, en el monte de Jerusalén, lo cual me recuerda que hubo un lugar en el Nuevo Testamento donde el cielo y la tierra se unieron y fue en el aposento alto. El Espíritu Santo vino a un lugar alto. Y un lugar alto habla de un lugar de esfuerzo. Tienes que subir, tienes que esforzarte, tienes que subir escalones, etc. Nos habla de una actitud de esfuerzo para conectarnos con Dios. En otras palabras, nos habla de que un lugar alto es un lugar que se prepara, que es intencional, en el cual te esfuerzas o preparas para que Dios esté presente. Habla del esfuerzo que uno tiene o uno debe de tener para encontrarse con Dios. Hablando del aspecto personal, nos habla de una relación con Dios y el esfuerzo que uno tiene que tener por mantener su comunión con Él. Por ejemplo, leer la palabra, el meditar la palabra, el dedicarle tiempo a la palabra. Eso habla de un esfuerzo constante, nos habla de subir, nos habla de esforzarnos, nos habla de pagar el precio, de ir más allá. Y una persona que entiende esto va a poder crear un ambiente donde Dios sea lo más importante. ¿Por qué? Porque entiende que hay un objetivo que vale la pena y es estar con Dios. Por eso es tan interesante que Dios siempre está en lo alto, que el monte de Dios habla del esfuerzo. Jerusalén es un lugar de esfuerzo y eso me recuerda el nombre de nuestra hija que se llama Alia, y Alia significa subir al lugar alto a adorar, ¿verdad? Y la gente que quería ir a encontrarse con Dios, que
quería ir a elevar sus oraciones a Dios, a que Dios lo escuchara, tenía que ascender, subir el monte de Jerusalén para conectarse con Dios. Así es una vida de oración, una vida de esfuerzo, de trabajo, porque la oración es trabajo, implica un esfuerzo. Pero cuando lo hacemos así, pagamos el precio y nos esforzamos, entonces podemos tener una actitud para crear un lugar donde sea un lugar, un lugar de oración, una casa de oración. Y por último, última característica que yo encuentro ahí. Dice que en este lugar Dios iba a aceptar los sacrificios. Implica que en la casa de oración, aunque hay oración, hay sacrificios. Un lugar donde se dan sacrificios. Número 4. Un lugar donde entregas lo que es valioso para ti. La oración es un lugar de entrega. Es un lugar donde ciertamente puedes comenzar en un inicio, pues elevando tus peticiones, tus necesidades, pero cuando vas tanto a la casa de Dios, cuando llegas a conectarte tanto con Dios, te das cuenta que lo más importante no es lo que tú quieres, no es lo que tú necesitas, sino el conocer a Dios y hacer lo que Él quiere. Y entonces te entregas, te esfuerzas. Ahora en este lugar ya no vamos a ofrecer sacrificios de animales como en el Antiguo Testamento, sino que dice Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto racional. Ahora el sacrificio somos nosotros. Ahora los que nos esforzamos somos nosotros. Nosotros somos el sacrificio, pero en este caso estamos vivos, somos conscientes. Tú y yo nos ofrecemos, tú y yo vamos a rendir nuestra voluntad, tú y yo vamos a rendir nuestros planes, nuestros pensamientos. Cuando tú y yo estamos dispuestos a hacerlo para cumplir el corazón de Dios, estamos haciendo de nuestra vida una persona que pueda ser usada para Dios. Estamos haciendo de un lugar que sí pudiéramos tener la comodidad de nuestra sala y ver la televisión y ver películas y todo, pero que en nuestra sala vamos a apartar tiempos para recibir personas y que se puedan conectar con Dios. Estamos sacrificando quizás cosas, estamos sacrificando el uso de nuestros muebles, el uso de nuestra casa, el uso de ciertos lugares con un uso para un propósito exclusivo de agradar a Dios. Un lugar donde se dan sacrificios. 4 características de un lugar donde pudiéramos decir que se le puede llamar casa de oración. Y el objetivo es que tanto nuestras casas como nuestras personas, nuestros hogares y trigo y miel sean lugares donde se ha llamado casa de oración. Número 1, repito las características, un lugar dedicado. Número 2, un lugar donde todos son bienvenidos. Número 3, un lugar alto. Y número 4, un lugar donde se dan sacrificios. Yo te quiero animar a que podamos esforzarnos para poner o hacer de nuestras vidas y de nuestros hogares, de nuestras casas y de cada grupo crece que está sintonizando una casa de oración. Un lugar donde Dios esté, donde sea el más importante, donde todos se puedan conectar con Dios, donde nos esforcemos, entendamos que lo más valioso es Él, donde paguemos el precio, donde lo podamos dedicar para Él y va a haber algo especial. Ahí Dios va a estar. Y donde Dios está, todo es bendecido, todo cambia, todo es transformado, porque Dios es el que es el dador de la vida. Donde Dios está, dice la palabra, donde el Espíritu del Señor está, ahí hay libertad, bendición, tantas cosas tan hermosas. Por eso, lo que Dios siempre ha deseado es estar con nosotros y entre nosotros. Yo te quiero animar a que podamos esforzarnos y seguir orando y pagando el precio y tener el entendimiento de hacer de nuestras vidas y de cada hogar una casa de oración. Y vamos a continuar con esta serie, ¿verdad? Que se llama Casas de Intercesión, con este fundamento de la oración, pero con el objetivo de llegar a ser intercesores. Que Dios les bendiga y nos vemos en la próxima reunión.